Continuamos en Visto Bueno Radio. Con nosotros son las 8:30 p.m. Vamos a ver, hay un tema interesante que se toca en el corte. Roberto, nos platicabas de Silvano Aureoles y la definición del PRD respecto al tema básicamente fiscal y energético. Sí, hay un tema ahorita, hoy el PRD, la fracción legislativa del PRD en el estado de Guerrero está llevando a cabo su plenaria. Esta plenaria que trata de construir una agenda legislativa para el presente ejercicio fiscal, para el presente año, y tocaba dos puntos importantes. El PRD no va a permitir por ningún momento o ni por ningún instante que se privatice Pemex y que haya inversión privada para este sector. Perdón, es cosa diferente, ¿eh? Ya desde ahí estamos malinterpretando a mi juicio. Ajá. O sea, no va a permitir que se privatice, creo que ningún partido, ningún mexicano. Sí, ¿no? Capital privado es otra totalmente. cosa. Claro. Que no se y otra parte es no permitir tampoco impuestos en alimentos y medicinas. Son dos temas. El PRD supuestamente ha señalado que ha hablado de un tema muy argumentado, que lo han estado analizando, y que la situación o la solución no está justamente en gravar los alimentos y medicinas en el país, cuando existe una grave evasión. Hablaba el PRD de muchas situaciones, pero justamente son los dos temas torales que han ocupado el día de hoy en su plenaria del PRD en el estado de Guerrero. Y suena lógico, nada más sería interesante, y me llama la atención que nadie del gobierno federal lo recupere. Revisar el proyecto alternativo de Nación del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, donde en el capítulo petrolero habla específicamente de la inversión privada, y que él permitiría en caso de ser presidente en el 2006, no legítimo sino constitucional, interviniera que el capital privado interviniera en Pemex. ¿Sí? Exactamente, que el capital nacional interviniera en Pemex. Cuando lo contrastamos con sus declaraciones del jueves, donde da un viraje de 180 grados y dice nada, en verdad a mí me extraña que no sean para ir por uno de sus libros, creo que era en la página 121, 42 si no me equivoco, ¿sí? Donde decía textualmente, adelante la participación del capital privado en Pemex. Entonces, me parece que también se tiene la izquierda que proteger de todo lo que firmaron en el pacto. Entonces ahora se están poniendo muy duros, ¿no? Para luego tener cartas de negociación, asumo. Ahora, ese tema fue controversial, porque en una entrevista que hizo Andrés Manuel López Obrador en 2006 con Carlos Loret de Mola, justamente le preguntaba Carlos Loret a Andrés Manuel López Obrador, oye, a ver, entonces, ¿no hay inversión privada para México? No hay. Y él me afirma, oye, pues aquí tu libro dice esto. Lo contradecía totalmente. Sí. Entonces, Andrés Manuel López Obrador... Cabe decir, cabe decir, la entrevista 5 años después, ¿eh? Ah, no, sí, totalmente. Pero estoy de acuerdo que sigue abanderando las mismas tesis que había postulado en 2006. Entonces, sobre ese mismo escenario controvertido, Andrés Manuel López Obrador, bueno, el viraje que él tiene, pues es el mismo discurso que tiene, alejado totalmente de lo que había manifestado en lo que era su proyecto alternativo de Nación. Bueno, es que ya fue la segunda edición, ya no viene. Ya fue la tercera. Corregida y aumentada. No, es reducida. Corregida y reducida. Es que la segunda versión ya es según el apóstol Monreal. El apóstol Monreal y Martí Batres, prólogo de Martí Batres. No, la verdad es que creo que queda claro, para ir cerrando el tema y pasar al siguiente, que Pemex es por mucho la gallina de los huevos de oro para financiar, financiar a México. La pregunta es, ¿qué modificaciones legales tenemos que hacer manteniendo la rectoría del Estado para que la gallina no se muera y siga poniendo huevos de oro por los próximos años? Porque la verdad es que las reservas no dan para permitirnos tanta soberbia nacionalista, esa es la verdad. Es decir, ni Chicontepec, Cantarell, que ya se nos acabó antes de que pudiéramos administrar la abundancia, pues lo que nos queda son los yacimientos transfronterizos del Golfo de México, y a esos hay que ir con tecnología que Pemex no tiene y en asociación con empresas. Entonces vendrá ya el debate de la reforma energética y nos ocuparemos en esta mesa, pero si les parece bien, un último comentario sobre este tema para pasar al siguiente de la autodefensa de los pueblos. Gerardo. Pues yo creo que el gobierno tendrá que poder tener mucha claridad en la opinión pública sobre el tema. Si es una estrategia mediática, bueno, pues yo creo que no fue muy acertada, pero finalmente deben focalizar claramente los alcances, hasta dónde sería y por qué sería, o de plano dejarlo pasar y minimizarlo de manera que se diluya. Pero hoy ya es la agenda de los partidos, de la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones, y por lo tanto pues tienen que trabajar en ello, ¿no? Ojalá que
que por el bien del país, bueno, pues se lleguen los acuerdos, cuando menos los mínimos indispensables para que esto se modernice y pueda trascender junto con la fiscal. Yo coincido con Gerardo, o sea, aquí ha faltado la claridad necesaria para decir, o sea, vamos por esto, en esta medida, la garantía que tienen los mexicanos de que no va a privatizarse eso, está derivada de esto y esto y esto y esto, para que pudiéramos avanzar en ese tema. No coincido con Gerardo de que lo minimicen y lo dejen así, porque de esos muertos andamos cargando un montón de temas medio manipulados, medio platicados, y que ahí se van dejando y se vuelven a utilizar, o sea, discutir. A ver, la propuesta del Estado es esta, concretamente. El gobierno federal plantea estas condiciones en esta forma y demás, y entonces ahí ya podemos avanzar en el tema y podemos, resolverlo. Creo que todavía no está clara, ¿no? Benny. Nada que decir, cada año discutimos, así que por mí terminó el tema, el próximo año volvemos a tomarlo, ¿no? ¿El tema de reforma energética? Sí. No, yo espero que este año sí salga. Yo espero que este año sí salga. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? De cara también a la modificación de estatutos, ¿no? Sí, de cara a la modificación de estatutos, seguramente será un tema que obligadamente tendrá que abordar el Partido Revolucionario Institucional. Lógicamente, vista desde dos ópticas de este. ¿Va a ser tersa esa asamblea, Roberto? Mira, puede ser tersa en la medida que los propios gobernadores marquen el escenario que quieren en la Asamblea Nacional. Claro, ahí está. Ese es el interés superior. Creo que, sin duda alguna, si algo ha tenido el Partido Revolucionario Institucional como característica y como común denominador, desde sus orígenes militarizados, siguen una sola línea vertical y es a una orden o a una instrucción. Pero bueno, habrá que ver si el escenario de la Asamblea, de la 21 Asamblea Nacional del Partido, pues es un escenario democrático para la discusión. Ahora, sobre ese tema, Pepe, creo que es muy importante que el Congreso de la Unión no le rehuya al tema y a la discusión del tema de la reforma energética. Creo que la reforma energética puede ser un parteaguas muy importante para el desarrollo nacional si sabe ubicarse en un contexto y en el ritmo que verdaderamente lo necesita el desarrollo del país. Hablaban que si el escenario, decía Pepe Antón, que si el escenario era explorar los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, pues tiene que ser rápido antes de que el efecto popote se lleve, los Estados Unidos se lleve completo esos yacimientos que tiene posiblemente México y que pueda aprovecharlos para su desarrollo nacional. Un dato interesante, ¿sabes cuántos pozos perforó Estados Unidos público y privado? Más bien con empresas privadas en esos yacimientos el año pasado, 1.500, Pemex 3. Vamos al empate. Queriendo sacar el premio mayor comprando un cachito. Vamos a hacer una pausa. Estados Unidos plantea convertirse en una potencia exportadora de petróleo. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos después de un corte. Hacemos una pausa y regresamos. Visto Bueno Radio. Radio. Gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la noche con 40 minutos. Y bueno, y el tema que vamos a pasar es a estos grupos de autodefensa contra el crimen organizado que se conformaron en Guerrero. Y rapidísimo, nada más es para comentarles que como antecedente, desde el mes de junio del 2012 se integraron grupos de autodefensa en la Costa Chica de Guerrero, justamente con la finalidad de hacer frente al crimen organizado. A finales del mes de octubre, habitantes de la cabecera municipal de Olinalá, Guerrero, integraron grupos de autodefensa armada para ahuyentar a estas bandas del crimen organizado que, bueno, pues estaban azotando toda esta región. Dichos grupos de autodefensa instalaron retenes de acceso a la localidad que para el mes de noviembre fueron dispersados gracias a la llegada del operativo Guerrero Seguro, encabezado por los gobiernos federal y estatal. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y estatal, no se ha logrado dispersar a los grupos de autodefensa civil armada, incluso han cobrado fuerza con la adición de otras comunidades que han decidido unirse al movimiento. Asimismo, se reinstalaron los retenes en los 5 accesos a la región de la Costa Chica, de tal forma que desde los primeros días del mes de enero de este año se sumaron los municipios de Ayutla, de Los Libres, Tecuanapa, Florencio Villarreal y San Marcos. Los grupos de autodefensa que operaron desde el 6 de enero con mayor organización, bueno, pues han detenido ya a 44 personas por presuntos nexos con el crimen organizado y no se encuentran en disposición de entregarlos a las autoridades, a pesar de que la Procuraduría Estatal ha solicitado, pues sean puestos a disposición. Bueno, el caso es grave. Me parece que hay un juicio, entre comillas, convocado para esta misma semana y han hablado de que va a haber pena de muerte para quienes así se les condenen. Una turba no puede poner pena de muerte.
Eso se llama homicidio, el linchamiento. Exactamente. No es una pena de muerte. Es homicidio. Ojalá que las autoridades de Guerrero lo estén contemplando así, porque las declaraciones del gobernador Ángel Aguirre los felicita. Han sido verdaderamente preocupantes. De gran complacencia y permisividad y hasta fomento a la... Es la derrota final del Estado, ¿no? No sé cómo lo vean. Pues de ese cuate que... No del Estado de Guerrero, del Estado. Tanto la final, no, porque hay muchas todavía que ahí vamos apuntándole, pero tiende a eso, a destruir las instituciones. Ante la inminente falta de capacidad del propio gobierno del Estado, pues bueno, pues está alentando ese tipo de grupos para que hagan el trabajo de lo que le corresponde al gobierno del Estado. El gobierno federal no ha hecho nada para impedir ese estado de excepción, ¿eh? Ahí siguen, ni con el pétalo de una rosa lo están molestado. Y hoy ya hay un homicidio de una persona que corrió y lo mataron. Exactamente. No pasa nada, el gobierno ha estado mucha permisividad. El gobierno federal hace que no ve y no oye. Y entonces el ejemplo va a cundir y se la van a creer. Entonces es muy peligroso lo que está pasando y sobre todo que lo estén dejando hacer eso. Está roto el Estado de Derecho y nadie hace nada. Hay otro dato. Conformada por 100 elementos, esta nueva policía comunitaria se integró a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que existe desde 1995, no es de ahorita, y ha tenido una contribución importante en la reducción de los índices delictivos en la región. Los grupos de autodefensa ya instalaron toque de queda en las regiones y la suspensión de clases en todos los niveles escolares, afectando a más de 9,000 alumnos de educación básica de los municipios de Teconoapa y Ayutla de los Libres. Es apagar el fuego con fuego, ¿no? ¿En qué se diferencian estos grupos de autodefensa de los grupos del crimen organizado para un ciudadano común que va transitando por la calle y es detenido en un retén, llevado a una celda, esta persona que escapa, yo creo que por elemental sentido de supervivencia, y es asesinado, como bien decía Juan Manuel? ¿En qué son diferentes de los delincuentes? No, pero a ver, vaya, no es el único caso. O sea, a nivel corbata y a nivel traje muy fino y demás, ahí están los opinadores públicos increpando a la Corte. O sea, es el mismo camino, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve la Corte a liberar a la secuestradora si ya estamos convencidos? O sea, si ya la turba lo juzgó. Si ya la habíamos juzgado. Ya la habíamos juzgado, entonces, o sea, hay que irse contra la Corte totalmente por esta cuestión. O sea, de eso se trata. Están llevando ahí los usos y costumbres, ¿no? O sea, casi. Destruir las únicas naves que tenemos para llegar a buen puerto, las estamos quemando. Estamos quemando porque, vaya, un país sin instituciones no llega a ningún lado. Es que en este país no existe la tesis del presunto responsable. Aquí primero eres juzgado y a lo que todos los medios. No, aquí es una batalla de los medios. O sea, Televisa fabricó a la secuestradora Cassés y ahora está poniendo todo lo que está de su parte porque persista esta cuestión. Y si se atreven a fallar en contra de ellos, entonces tienen que pagar el escarnio público. O sea, los van a hacer pedazos. Entonces es verdaderamente grave. Esta resolución esta crítica en contra de la Corte absurda, tonta que se está manejando, o sea, tiende a demoler las instituciones y a hacer valer la opinión pública que depende de lo que diga el reportero. O sea, y de ahí empiezan a meterlo. Tan es eficiente ese trabajo que, bueno, ahí está Florén Cassés, vaya, el 80% considera que ella era secuestradora. ¿Por qué? Porque simplemente así lo manejaron. Yo insisto en la necesidad de leer esta análisis que se hace en la ponencia de la Corte de cómo influyó en la opinión pública esta manipulación de los medios. No, y ahora espérate con los juicios orales, donde ahí sí puede haber influencia en la percepción de quién va a juzgar, porque vamos a cambiar de nuestro derecho estricto, de la norma estricta, el derecho latino, a una serie de actos donde un juez pues va a tener la percepción para resolver, va a percibir. Entonces, un abogado que sepa plantear las cosas, más una capacidad mediática. Vaya, los ministros tendrán ahora que salir a los lavaderos. Sí, claro. Bueno, ahora ya no se usan lavaderos. Antes las salas de prensa, las formas de comunicación, no eran las redes sociales. Eran los lavaderos, el molino de Nixtamal, en donde la gente iba, el baño de vapor, la peluquería, o sea, era donde la gente entraba. Entonces, en lugar de estudiar derecho, ahora hay que ir a ver qué es lo que la gente opina, para no cometer la barbaridad de dar una sentencia en contra de la opinión pública.
No, entonces eso sería verdaderamente patético, ¿no? Y ahora, no es la primera vez que nos pasa. Vaya, el caso de la juez Campuzano, no sé si lo recuerden. O sea, detienen a un tipo, el Chucky, le decían, el famoso Chucky, y resulta que, pues a la hora que lo llevan ante el juez, no hay pruebas suficientes, la juez, mujer, en este caso una juez Campuzano, de apellido Campuzano, lo pone en libertad, y no le gusta a López Dóriga. Y entonces se van con todo en contra de esta mujer, que tiene la desfortuna de que cuando la entrevistan los cámaras de Televisa, le da un ataque de risa, de los nervios, de tener enfrente a las cámaras y demás, y bueno, le costó la carrera judicial a la señora. La cárcel. No hubo manera, no hubo manera de hacer valer el Estado de Derecho. Ellos tenían que haberla sentenciado, porque el ministro López Dóriga ya había dicho que era culpable, y así le rompieron el queso. ¿Y cuántos otros asuntos no se manejan en esos mismos? La procesaron. Pues digo, ahora, el común denominador de estos casos, y volviendo un poco al tema de autodefensa, es la ausencia del Estado de Derecho. Es decir, y el privilegiar a lo mejor un poco de popularidad, el tema de las encuestas, la medalla mediática, que la aplicación de la ley que no siempre va a ser popular, y eso es lo que no alcanza a percibir el Tribunal de los Medios de Comunicación, de la opinión pública, ¿no? Es decir, justificar lo que hoy estamos viendo en Guerrero, pero mira, como se ha hecho, es verdaderamente grave. Gravísimo que nadie haga nada, pero mira, el Estado tiene una figura instrumentada de apoyo de la comunidad a través del ejército. O sea, campesinos, organizados por el ejército, pasan revista de sus armas cada 8 o 15 días, reciben entrenamiento físico, entrenamiento de legislación, entrenamiento militar, y son grupos de campesinos que son como auxiliares del trabajo que quedaron desde la Revolución. ¿Pero son soldados? Son como auxiliares. Guardias rurales. Son guardias rurales. Que están coordinados por el ejército. Y funcionan como auxiliares de algunas autoridades carácter judiciales o del ejército mismo. Y quedó medio simbólico, pero a veces participa en algunos operativos o cosas de esas, ¿no? Está organizado, es una estructura organizada dentro de la ley y controlada y coordinada. Pero el no hacer nada después de tanto tiempo, ya deja el gobernador, la Secretaría de Gobernación, que es la que debe cuidar la legalidad en este país, debería actuar cuanto antes, sobre todo a efecto de evitar que el Estado de Derecho se rompa en esos términos, ¿no? Y un área específica para ello. Ahora, lo que estamos viendo también es el temor de las autoridades a pagar el costo político de aplicar la ley, ¿no? Es decir, hay una justificación a priori de que los ciudadanos se pueden armar porque las policías son corruptas y los ministerios públicos ineficaces y las autoridades no toman la llamada. Entonces, el gobernador Ángel Aguirre, o los políticos en general, no le quieren entrar al tema porque hay una percepción de que se vale. Ese es un tema bien importante, bien trascendente. Ahí está el PRD que amenaza. Dice, y el partido que quiera llevar el tema del IVA, las medidas, tendrá que pagar el costo político. Bueno, pues yo entiendo que hacer política es no hacer lo que la gente quiere, hacer lo que la gente necesita definitivamente. El político tiene que enfrentar y tomar decisiones impopulares, porque tiene que cumplir en primer lugar con su deber legal correspondiente. Pero ese se ha vuelto un tema actual. Nadie le quiere entrar a las broncas. Nadie le quiere entrar. Sí, vaya, todo es comodidad. O sea, nada que me cueste nada, y si esto me lastima con el pétalo de una rosa, mi pedigrí, ya con esto, que se maten, que hagan lo que quieran, y ahí vamos, ¿no? Y lo vivimos, ¿se acuerdan? Tú traías el otro día a colación el tema en Huejutla, en la Huasteca, pero también en Ixmiquilpan. En Ixmiquilpan, con el tema de los conflictos religiosos, las barbaridades que hemos visto, de cómo se ataca a alguien por sus creencias y se le corta la luz y se le zanja el camino. No se les deja enterrar al muerto. No se les deja enterrar al muerto. Por la gloria. Y es donde el ciudadano en verdad queda
totalmente a la intemperie cuando la autoridad no aplica la ley, ¿no? Roberto, ¿cómo lo ves? Mira, es un escenario complicado porque al final de cuentas nos enfrentamos a las creencias y las costumbres de las propias comunidades. Entonces, en un escenario de aplicación de ley, muchas veces resulta tan conflictivo que el propio Estado hasta corre riesgo al momento de que manda los efectivos. Y aquí hay gente que ha estado inmerso en las corporaciones de seguridad pública, en procuración de justicia, que es muy complicado muchas veces ir en contra de esos escenarios de costumbres, porque muchas veces te echas hasta la comunidad encima. Pero entonces es un escenario complicado, ¿no? Bueno, yo entiendo que en el caso del Estado de Guerrero, en el Estado de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, sin duda alguna, protestó la Constitución y la debe de cumplir a su máxima expresión, pero el escenario muchas veces se vuelve tan complicado, como dice el licenciado Sepúlveda, que muchas veces el escenario de gobierno parece que debe de ser o debe de transitar en una nube de algodón, sin que absolutamente la acción de gobierno permanezca intocada y que el escenario muchas veces le sea favorable o lo más favorable posible para que pueda salir bien librado de la acción de gobierno que en su momento el representante popular en determinado momento está acudiendo. Ahora, platicaron hace un momento del escenario de Florence Cassés. Hay una columna interesante que estuve leyendo el fin de semana de Héctor de Mauleón, que hace una reflexión completa en la revista Nexos, en el portal de internet de la revista Nexos lo pueden encontrar. Héctor de Mauleón hace una reseña de cómo empezó todo el escenario y realmente cómo deja la situación de Florence Cassés y de su novio, que era supuestamente la banda de los secuestradores de los Zodíaco, y que bueno, deja un ánimo de que verdaderamente la culpabilidad de Florence Cassés es un escenario de duda totalmente, ¿eh? No es un escenario, pero bueno, aquí la han acribillado. Ya metió al novio ahora, ya dijo en Francia que bueno, que si ella la benefician, el novio es beneficiado por el mismo beneficio. En la misma situación, porque es la misma situación. Le dijeron que no, es cosa diferente. No es diferente. La ley, pues es general, o sea, y todos los que estén en ese caso, pues van a quedar ahí, tendrán que beneficiarse. Pero digo, yo creo que ese esquema tan mezquino de que para que no se vaya la señora Cassés hay que torcer la ley, hay que sentar un precedente de arbitrariedad, de hacer lo que los medios, bueno, lo que algún medio de comunicación plantea, digo, pues yo creo que no tiene comparación, el costo es mínimo con lo que perderíamos de la otra manera, ¿no? Benny lo decía muy bien el viernes, un delito que se quiere corregir con un delito, no, ¿cómo era, Benny? Son dos delitos, ¿no? No hace un bien, son dos no hace un bien, son dos delitos. Creo que vale la pena recuperar esa reflexión, porque estamos acostumbrados a que en este país la justicia puede prescindir de la ley. Aquí se ha actuado, aquí en algo se ha actuado. Yo recuerdo el número de casos que con toda la autoridad se actuó, con toda la autoridad en base a la ley se actuó. ¿Sí? Cerradas con ese Miquilpan, se entraron, sacaron a la gente, se la trajeron a Pachuca y fue consignados. Sí, pero el presidente municipal anterior de Miquilpan, perdóname, pero era una barbaridad. Mira, claro, un abuso. Un abuso. No, yo, mira, hay dos teorías. Número uno, la ley establece las funciones que debe de realizar el servidor público. No en balde, lo primero que le pide antes de tomar encargo, de hacerse cargo del es la protesta, o sea, de cumplir y hacer cumplir desde la Constitución hasta las leyes secundarias. O sea, esa es una teoría. La otra teoría es que muchos de nuestros políticos, para no generalizar, o sea, creen que la chamba en el sector público es cobrar mucho, ver qué te puedes llevártela cómoda, hacer favores a todos los demás, desde luego con el erario público, porque es lo que más bueno, lo que más fácil nos sale, tomar el dinero público y regalarlo, dar canonjías y todo eso, y no meterse en problemas, porque la norma dice de que los enemigos son de veras y los amigos de mentiras, y entonces esa es la otra teoría. El problema es que muchísimos de nuestros servidores públicos se van por esa segunda teoría, no por la que la ley les manda. Y entonces le rehuyen a todos los pleitos.
¿Por dónde está la balacera? Para allá, pues vamos en sentido contrario, allá están repartiendo balazos, y entonces todo el mundo nos va dejando crecer los asuntos. Muchos de los problemas que tenemos en el México actual ha sido la irresponsabilidad de quien en su momento no lo pudo hacer. Cuando en la Ciudad de México empezó el problema de los niños en la calle, que no hicieron absolutamente nada, esos que voltearon para el otro lado, se hicieron tontos, pero siguieron cobrando, desde luego, por allá. Ahora le debemos que sea un problema que no tiene, no tenemos recursos ni siquiera para peinarlos, a todos los que están en la calle. ¿Por qué? Porque los fuimos dejando, les vamos heredando los problemas, ¿cómo se llama?, que recibimos, más los que dejamos nosotros a los que vienen. Y al rato ya nadie lo puede hacer. Se pone muy complicado, sí. ¿Por qué? Porque ha habido una irresponsabilidad que les va permitiendo el abuso, más 2, o más 3, más 4, y ahí van. Pero eso es derivado de una mala interpretación también de la ley. Recordemos las racias que se llevaban en el Distrito Federal hace años, en donde hasta por tu imagen te levantaban y te llevaban a la galera. Y el escenario era posterior. ¿Con Churto? ¿Con quién? Digo, cuando los derechos humanos... Sí, cuando el 1 de diciembre en la Ciudad de México pasó. Hubo gente a la cual nada más por gritar o por increpar a la autoridad se la llevaron. Y hubo vándalos que resultó que no hicieron nada. Hasta la ley les cambiaron. Hasta la ley les cambiaron para que pudieran salir. A ver, ayer nada más recupero. Ojalá puedan checar en el portal de internet de Paco Calderón el cartón de ayer. Muy bueno. Es de verdad fantástico por todo lo que estamos platicando. Pone en tono de celebración precisamente a los vándalos del 1 de diciembre, a Florence Cassé, a los pueblos de autodefensa, a los mapaches, vamos, a todos los que día tras día nos confirman el ciclo de la impunidad, ¿no? Entonces, creo que resume un poco lo que hemos platicado hoy en esta mesa, y que vamos, ojalá, hacer un llamado de verdad para que las autoridades opten por esta primera teoría, ¿no? Hacer cumplir la ley, claro, no llevársela fácil. Así es, el tiempo se ha terminado, son las 8 de la noche con 58 minutos. José Luis Antón, muchas gracias. Gerardo Rodríguez, muchas gracias. Licenciado Sepúlveda, Roberto Rico, muchas gracias a ustedes que nos hicieron favor de sintonizarnos un lunes más. Lo esperamos en la próxima emisión de Visto Bueno Radio. Que tenga excelente inicio de semana. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio, el programa